Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Uribe, socio director de Baviera Legal, y hoy traigo con ustedes el segundo tip para gerentes de recursos humanos en materia laboral. Vamos a estar hablando de reglamentos, específicamente el reglamento interno de trabajo, y tenemos que distinguir entre reglamentos obligatorios y reglamentos no obligatorios. Cuando hablamos de reglamentos no obligatorios, pues tenemos que tener en cuenta que el empleador tiene la facultad de generar políticas y reglamentos para regular la relación laboral, siempre y cuando no sean contrarias a la ley, y es perfectamente válido, pero es facultativo hacerlo. Mientras que obligatoriamente sí hay algunas políticas y reglamentos que todo empleador tiene que tener, como lo son, por ejemplo, la política del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, o el reglamento interno de trabajo, o la política de tratamiento de datos personales, que no solamente va a tener un alcance laboral, sino respecto de todos aquellos, respecto de quienes tratemos sus datos personales. Entonces, teniendo esto en cuenta, específicamente este video vamos a estar hablando del reglamento interno de trabajo, que tiene un marco normativo, porque no solamente es obligatorio tenerlo, sino existen unos pasos para adoptarlo y existe un contenido mínimo que tiene que tener. Entonces, respecto al reglamento interno de trabajo, tenemos que el contenido está en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese artículo 108 vamos a encontrar varias cuestiones que vamos a tener que incluir en ese reglamento interno de trabajo, como lo son, por ejemplo, los permisos, las vacaciones, el salario mínimo legal y convencional, los beneficios extralegales si los hay, las obligaciones para los trabajadores, las obligaciones para el empleador, las prohibiciones para los trabajadores, las prohibiciones para el empleador y otra serie de cosas que están listadas en ese artículo 108, que no solamente van a tener que incluirse, sino que van a tener que adaptarse de acuerdo a la realidad particular de esa compañía. Entonces, en el momento en que salió el Código Sustantivo del Trabajo, pues se previó ese contenido, pero a medida que ha pasado el tiempo, como vamos a ver a continuación, hay algunas normas y jurisprudencia que nos traen más contenido que tiene que tener ese reglamento interno de trabajo obligatorio para todos los empleadores en Colombia. Tenemos entonces la sentencia C593 de 2014 de la Corte Constitucional, en donde se establece el contenido mínimo que tiene que tener un proceso disciplinario. Y dentro de ese contenido mínimo, digamos que eso no es tema de este video, pero dentro de ese contenido mínimo se exige que en el reglamento interno de trabajo del empleador esté ese proceso disciplinario dentro del documento. Todos los trabajadores, por principio de legalidad, tienen que conocer de antemano ese proceso disciplinario, y la forma en la que lo conocen es en el reglamento interno de trabajo de la compañía. Entonces, el proceso disciplinario a grandes rasgos es la citación del empleador al trabajador, en donde se le establece la presunta conducta en la que cometió y las presuntas faltas en las que incurrió y las consecuencias que puede llegar a dar esa conducta en caso de que sea demostrada. En esa misma comunicación en donde se le indica eso, se le expresa que tiene la posibilidad de presentar pruebas, y se le cita una diligencia en donde va a poder presentar sus descargos respecto de los cargos que se le están formulando en esa comunicación. Adicionalmente, luego sigue esa diligencia de descargos y finalmente, una vez se surte esa diligencia de descargos, está la decisión de la compañía, que tiene que tener, súper importante, la posibilidad de ser recurrida por parte del trabajador. Entonces, el trabajador va a tener la posibilidad de cuestionar esa decisión argumentadamente, y hasta que no se decida por completo, no va a haber una sanción en firme. Entonces, en grandes líneas, ese es el proceso disciplinario y lo que tiene que contener, incluido en ese reglamento interno de trabajo. Tenemos adicionalmente el teletrabajo, que es establecido mediante la ley 1221 de 2008 y en el decreto 884 de 2012. Existe la obligación de, si hay teletrabajo implementado en la compañía, existe la necesidad, vamos a tener un video específico para teletrabajo, existe la necesidad de incorporar un capítulo completo de teletrabajo de acuerdo con esa realidad de la compañía en el reglamento interno de trabajo. Entonces, súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo en estas épocas de COVID-19, en donde ya las compañías están migrando no solamente al trabajo en casa, sino al teletrabajo propiamente hablando. Finalmente tenemos la ley 1010 de 2006, que es la ley en materia de prevención de acoso laboral.
precisamente se establece la obligación para todos los empleadores a incluir en el reglamento interno de trabajo un capítulo especial para prevención y manejo del acoso laboral dentro de la compañía, en donde vamos a estar incluyendo lo que se entiende por acoso laboral, que igual eso ya está en la ley especificado, digamos, a la situación particular de la compañía, y cómo se va a manejar el comité de convivencia y cómo se van a tramitar las quejas de acoso laboral internamente dentro de la compañía. Ese es un contenido obligatorio que tiene que estar en el reglamento interno de trabajo. Bueno, entonces tenemos que ese es el contenido que tiene que tener obligatoriamente el reglamento interno de trabajo, y tenemos que tener en cuenta que para su implementación va a ser necesario publicarlo en una cartelera visible en la compañía. Durante 15 días los trabajadores van a tener la posibilidad de presentar objeciones al reglamento interno de trabajo, y si no se presentan las objeciones, o si se presentan objeciones que no van a lugar, porque las objeciones que pueden presentar los trabajadores están limitadas, en circunstancias normales pues no deberían proceder, estaríamos ante la firmeza del reglamento interno de trabajo. Esas objeciones, por dar un listado enunciativo, están limitadas a que si el reglamento fue realizado en conjunto con los trabajadores, siempre y cuando exista esa obligación en una convención, pacto colectivo o en un laudo arbitral, que no hayan castigos en contra de la dignidad de los trabajadores o castigos corporales, que se respeten los límites legales respecto de multas y la destinación de los dineros que tienen que tener las multas, que solamente pueden ser por ausencias o llegadas tarde, y bueno, en general las limitaciones que trae el reglamento, el Código Sustantivo del Trabajo, a las objeciones que pueden interponer los trabajadores respecto del reglamento interno de trabajo, que en últimas y la más importante es que el reglamento tenga el contenido mínimo, que es todo este que acabamos de ver en este video. Y bueno, no siendo más, les agradezco mucho por su tiempo, espero que les haya sido de mucha utilidad este video, y nos vemos en el próximo tip para gerentes de recursos humanos de Baviera Legal. Mil gracias.